El mercado negro de Puerto Estelar era un laberinto de luces parpadeantes, puestos improvisados y callejones donde el peligro parecía respirarse en cada esquina. Javier caminaba con las manos en los bolsillos, mirando de reojo a las figuras encapuchadas que intercambiaban paquetes envueltos en telas grasientas. El olor de especias exóticas se mezclaba con el aroma metálico del óxido y el humo de los generadores portátiles. Había venido con una sola intención: conseguir un pedazo de carne fresca para la cena. Su nave estaba anclada en un muelle secundario, y tenía pocas ganas de meterse en problemas. Sin embargo, en Puerto Estelar, a veces los problemas te encontraban aunque no los buscaras. En un rincón mal iluminado, un vendedor de piel azul con escamas brillantes y ojos amarillos lo llamó con un movimiento rápido de la mano. La luz reflejada en sus dientes afilados le dio a Javier una sensación incómoda, pero el hambre podía más. «Buscas carne, ¿verdad?», dijo el vendedor con una voz grave, como si las palabras le costaran salir de la garganta. «Sí, ¿cuánto?», preguntó Javier, intentando sonar indiferente. El vendedor sonrió, mirando hacia los lados como si temiera que alguien escuchara. «Puedo darte algo mucho mejor, al mismo precio». Javier frunció el ceño. Mejor que carne en un lugar como ese podía significar desde drogas ilegales hasta órganos de contrabando. «No estoy interesado en problemas», replicó, dando un paso atrás. «No son problemas, son un tesoro», insistió el hombre, sacando un contenedor sellado con cerradura magnética. Lo empujó hacia Javier, quien sintió el frío del metal al tocarlo. «¿Qué es esto?», preguntó, mirándolo con desconfianza. «Ábrelo cuando estés solo. Si no lo quieres, devuélvelo, pero dudo que quieras hacerlo». Javier dudó un segundo. El precio era ridículamente bajo, y algo en la mirada del vendedor le decía que se estaba librando de aquello con prisa. Sin pensar demasiado, activó la transferencia de créditos y se marchó, cargando el contenedor como si fuera una simple caja de suministros. La caminata de regreso a su nave se le hizo extrañamente larga. El eco de sus pasos en los pasillos del puerto parecía seguirlo más de lo normal. Una vez a bordo, cerró la compuerta y dejó el contenedor sobre la mesa del comedor. Su respiración se aceleró sin motivo aparente. «Veamos qué diablos compré», murmuró, introduciendo el código de apertura. El sonido del sello liberándose resonó en la cabina. La tapa se abrió lentamente, revelando dos figuras encogidas en el interior. Javier dio un paso atrás, sorprendido. Eran mujeres, no exactamente humanas. Sus rasgos eran demasiado perfectos, su piel de un tono perlado que parecía brillar bajo la tenue luz, y sus ojos, unos ojos dorados con pupilas verticales que lo miraban con una intensidad que le heló la sangre. Una de ellas, con el cabello plateado y largo hasta la cintura, se irguió primero. Sus movimientos eran felinos, fluidos, pero transmitían fuerza. La otra, con el cabello oscuro y ondulado, mantenía la cabeza agachada, aunque sus ojos lo observaban desde las sombras. «¿Quién demonios son ustedes?», logró preguntar, con la voz más firme de lo que sentía. La de cabello plateado dio un paso hacia él, reduciendo la distancia. Su voz era grave, casi hipnótica. «Soy Liora, y ella es mi hermana Kaela. Nos vendieron, pero ahora somos tuyas». Javier sintió un nudo en el estómago. No estaba seguro si aquello era un accidente, una trampa o el inicio de algo que lo superaba por completo. Pero mientras las miraba, supo que lo que fuera que acababa de comprar, no se parecía en nada a lo que había esperado encontrar en el mercado. Javier intentó razonar con ellas, pero desde el primer instante comprendió que Liora y Kaela no tenían intención de abandonarlo. Al principio pensó que era simple instinto de supervivencia, pero pronto notó que había algo más. Se movían por su nave como si la conocieran, explorando cada rincón con pasos silenciosos, como depredadoras que evaluaban un nuevo territorio. Durante la tarde, mientras revisaba el motor auxiliar en la bodega inferior, sintió una presencia detrás de él. Giró y la vio. Liora estaba allí, apoyada contra la pared, observándolo con esos ojos dorados que parecían atravesarlo. «Si nos dejas aquí, nos matarán», dijo, en un tono tan bajo que sus palabras parecieron deslizarse por su oído. Javier sostuvo su mirada, intentando no dejarse intimidar. «No es mi problema. Yo no pedí esto. Solo vine a comprar carne y terminé con», calló, sin saber cómo llamarlas. «Con nosotras», interrumpió ella, dando un paso hacia adelante. La cercanía hizo que Javier percibiera un aroma suave, desconocido, que mezclaba notas dulces y metálicas, como si su piel tuviera su propio perfume natural. Kaela apareció entonces en el umbral, en silencio. Sus movimientos eran más reservados, pero su mirada,
fija en él, estaba cargada de un significado que no entendía. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el zumbido constante de los sistemas de soporte vital y el lejano goteo de algún conducto. Javier intentó apartar la atención, inclinándose de nuevo sobre el motor. Pueden quedarse solo hasta que encuentre dónde dejarlas. Después, cada una seguirá su camino. Kaela dio un paso al frente. No entiendes, no tenemos camino. El nuestro se cerró el día que nos capturaron. Y ahora, tú eres lo único que tenemos. El tono en su voz era diferente. No suplicaba, pero había algo que rozaba el borde de la desesperación. Javier no quiso seguir escuchando. Se levantó para ir hacia la cabina de mando, pero en ese momento un fuerte golpe metálico resonó en el casco de la nave. Las luces parpadearon un instante. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando a Liora. Ella ya tenía la mano en un pequeño dispositivo que colgaba de su cinturón, algo que Javier no había visto antes. Vinieron por nosotras, susurró. Pero ahora también te quieren a ti. Javier se apresuró a activar las cámaras externas. Las imágenes mostraron 3 figuras moviéndose rápidamente por la pasarela que llevaba a su muelle privado. Estaban armadas y llevaban armaduras oscuras, con visores que ocultaban sus rostros. El corazón de Javier empezó a latir con fuerza. Intentó pensar en una estrategia, pero antes de que pudiera reaccionar, Kaela se adelantó. Desactiva el bloqueo del compartimiento de armas, ordenó, como si ella fuera la dueña de la nave. Él dudó. No estaba acostumbrado a recibir órdenes de extraños, y mucho menos de 2 mujeres que hasta hacía unas horas estaban encerradas en un contenedor. Hazlo si quieres seguir vivo, añadió Liora, acercándose lo suficiente como para que su voz se convirtiera en un filo de advertencia. Javier tragó saliva y liberó el sistema de seguridad. En segundos, Kaela tomó 2 pistolas cortas y Liora un rifle de energía de aspecto letal. Moviéndose como si hubieran entrenado toda su vida para aquello, se colocaron junto a la compuerta de entrada. Si intentan abrir, disparamos primero, dijo Liora sin apartar la vista de la puerta. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire se había vuelto más pesado. Afuera, los pasos se detuvieron. Algo raspó el metal de la compuerta. Javier sintió como una fina gota de sudor le recorría la espalda. No sabía si estaba a punto de ser rescatado de un problema, o de quedar atrapado en uno mucho peor. El silencio previo al ataque duró apenas unos segundos, pero para Javier fueron eternos. La compuerta de la nave emitió un golpe seco, seguido de una vibración metálica que recorrió el casco entero. Afuera, algo o alguien intentaba forzar la entrada. Liora no esperó órdenes. Ajustó el selector de su rifle y señaló la compuerta, mientras Kaela se colocaba detrás de unas cajas de suministros, apuntando hacia el mismo punto. Sus movimientos eran tan precisos que parecía que llevaban años luchando juntas. Un chasquido resonó y un halo de luz roja se filtró por las juntas de la puerta. Estaban cortando el metal con un soplete térmico. Javier retrocedió hacia la consola principal y encendió los motores, aunque aún estaban fríos. El rugido inicial resonó por toda la nave, y las luces de alerta comenzaron a parpadear. No vamos a aguantar si intentamos despegar en seco, advirtió Javier. No tienes elección, respondió Liora, sin mirarlo. Si entran, te matarán primero. La compuerta se dio con un estallido de chispas. En el instante en que una figura armada cruzó el umbral, un disparo preciso de Liora lo derribó. El impacto lo lanzó contra el suelo del muelle, sin darle tiempo a disparar. Otro enemigo intentó entrar agachado, pero Kaela lo recibió con 2 disparos certeros que lo hicieron caer fuera de la nave. Ahora, Javier, gritó Liora. Javier empujó los controles y la nave se sacudió, liberándose de las abrazaderas del muelle con un chirrido metálico. Los motores, a una media potencia, rugieron como bestias despiertas a la fuerza. El puerto estelar se iluminó con sirenas y luces de advertencia. Mientras se alejaban, una ráfaga de proyectiles impactó contra el blindaje trasero. Las alarmas de daño sonaron en la cabina. Javier maldijo y giró bruscamente, esquivando un nuevo ataque. Liora entró corriendo a la cabina, aún con el rifle en mano. Hay más naves detrás. Si no hacemos algo, nos alcanzarán antes de salir del sistema, informó, mirando el radar. Genial, no soy piloto de combate, contestó Javier, maniobrando entre el tráfico espacial. Pues aprende rápido, replicó ella, colocándose a su lado y ajustando las coordenadas para una maniobra de salto al hiperespacio. Un destello en el radar indicó que una de las naves enemigas intentaba adelantarse para bloquear su trayectoria. Kaela apareció entonces,
respirando agitada, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Deja que yo me encargue, dijo, y sin esperar respuesta, se dirigió al módulo de torretas. A través de la pantalla, Javier la vio girar el cañón y abrir fuego. El impacto fue brutal, una explosión iluminó el espacio y la nave enemiga quedó reducida a fragmentos incandescentes. La vibración del casco volvió cuando otra nave disparó contra ellos. Javier sintió el golpe en el estómago, no por el impacto, sino por la certeza de que estaban a segundos de ser destruidos. Ajustó los controles con brusquedad y logró esquivar, entrando en un corredor de tráfico donde las naves mercantes intentaban apartarse. Kaela volvió a aparecer en la cabina, con el cabello desordenado y el brillo salvaje en los ojos. Eso fue divertido, murmuró, dejándose caer en el asiento junto a él. Javier la miró de reojo, intentando ocultar que su respiración se aceleraba cada vez que una de ellas se acercaba. Liora, aún de pie, lo observó en silencio. La tensión en la cabina era palpable, pero no solo por la persecución. Entre el rugido de los motores, las alarmas y el pulso acelerado, Javier comenzó a entender que aquellas dos mujeres no eran simples pasajeras que buscaban refugio. Eran guerreras. Y ahora, estaban en su nave, huyendo junto a él, y trayendo consigo un enemigo que no se detendría hasta alcanzarlos. Con un último vistazo al radar, Liora apoyó una mano sobre su hombro. Cuando salgamos de esta, hablaremos. Y lo que te vamos a decir, cambiará todo. La nave flotaba en el silencio del espacio profundo, muy lejos de cualquier ruta comercial. Javier había apagado casi todos los sistemas no esenciales para evitar ser detectados. Solo quedaban encendidas las luces de emergencia, bañando el interior en un resplandor rojizo que parecía acentuar cada sombra y cada mirada. Durante horas, nadie dijo una palabra. Liora permanecía cerca de la consola principal, observando las lecturas de energía, como si no confiara en que Javier supiera manejar la nave por sí solo. Kaela, en cambio, se había sentado en una de las literas laterales, apoyando la cabeza contra la pared y cerrando los ojos, aunque él sospechaba que seguía atenta a cada sonido. Javier se frotó el cuello, agotado. Había conducido maniobras imposibles y sobrevivido a un ataque que en cualquier otra circunstancia lo habría dejado como polvo espacial. Sin embargo, lo que más lo perturbaba en ese momento no era la idea de ser rastreado, sino la presencia de esas dos mujeres. Había algo en ellas que lo mantenía alerta, pero no solo por precaución. También había una fuerza invisible que lo empujaba a quedarse cerca, a mirarlas, a escucharlas, a sentirlas. Liora fue la primera en romper el silencio. Caminó lentamente hacia él, y la luz roja acarició la curva de su rostro, revelando la intensidad de sus ojos dorados. Te debemos la vida, Javier. No solo por hoy, sino desde el momento en que abriste ese contenedor, dijo con una voz baja, pero cargada de algo más que gratitud. Él la miró con cautela, intentando no perderse en la cadencia de sus palabras. Yo no sabía lo que había dentro. Si lo hubiera sabido, tal vez no lo habría abierto. Liora sonrió, inclinándose ligeramente hacia él. Y habrías cometido el peor error de tu vida. Su mano se posó suavemente sobre la de él, que descansaba en el control de navegación. El contacto era cálido, y Javier sintió como un escalofrío le recorría el brazo. No retiró la mano, pero tampoco la movió. Liora lo miró fijamente, como si intentara leer en su interior. Kaela se incorporó entonces, rompiendo la tensión. Caminó con pasos silenciosos hasta quedar junto a la otra hermana, observando a Javier con una expresión distinta. No había burla ni desconfianza, sino una curiosidad casi peligrosa. Liora dice que te debemos la vida. Yo digo que aún no lo sabemos, comentó, dejando que sus dedos rozaran sutilmente el muslo de Javier antes de apartarse para apoyarse en el respaldo de su asiento. Javier tragó saliva, intentando retomar el control de la conversación. Si quieren que las deje en un lugar seguro, necesito saber quién las persigue y por qué. Liora intercambió una mirada rápida con Kaela antes de responder. Escapamos de un matrimonio forzado con un caudillo que gobierna 3 sectores del cinturón exterior. No se detendrá hasta recuperarnos, y ahora que has interferido, te quiere muerto a ti también. Javier se recostó en su asiento, procesando la información. Aquel caudillo debía tener recursos y un ejército capaz de enviar cazadores hasta los confines del espacio. El que ellas estuvieran vivas después de escapar decía mucho sobre sus habilidades, y sobre el peligro que ahora corría él. La tensión en la cabina no cedió. Al contrario, se volvió más densa. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y cada sombra parecía alargarse. Liora se inclinó un poco más, sus labios a centímetros de su oído.
Puedes dejarnos, o puedes quedarte. Si te quedas, habrá riesgos, pero también recompensas que no puedes imaginar. Kaela, detrás de él, apoyó una mano en su hombro, apretando con una firmeza que no era agresiva, pero sí posesiva. Tal vez deberías decidir pronto, Javier, porque el enemigo no nos dará mucho tiempo para pensar. En ese instante, una alarma suave, apenas audible, sonó en la consola. No era un ataque. Era un eco de señal, alguien estaba rastreando su posición. El sonido agudo de la alarma se prolongó durante unos segundos, llenando la cabina con una vibración inquietante. Javier examinó el panel de control y vio el origen, una señal activa de rastreo proveniente de un punto cercano, demasiado cercana para ser una coincidencia. Liora se inclinó sobre él para mirar la pantalla, su cabello plateado rozándole la mejilla. El contacto fue breve, pero suficiente para que el corazón de Javier se acelerara. Son ellos, dijo con voz grave. No vienen a negociar. Kaela ya no estaba en la cabina. Javier la escuchó moverse con rapidez en el pasillo, y al instante apareció cargando una caja de municiones. Su rostro tenía la expresión concentrada de alguien que ya se había preparado mentalmente para matar. Tendrán que entrar primero, dijo, colocando la caja sobre la mesa de la armería. Y esta vez no pienso dejar que se vayan. Javier la miró con incredulidad. Estamos hablando de naves militares. Nosotras sabemos lo que hacemos, interrumpió Kaela, abriendo la caja y comprobando el cargador de una de las pistolas pesadas. Un zumbido grave sacudió la nave. No era un disparo, sino un anclaje magnético. Los estaban sujetando desde fuera. Una segunda vibración confirmó que otra nave se había acoplado al lado opuesto. El enemigo estaba abordando. Liora se acercó a Javier, tocándole el pecho con 2 dedos, justo sobre el corazón. Quédate en la cabina y mantén los motores listos para salir en cuanto les demos la señal. Si entras en pánico, morimos todos. Javier tragó saliva y asintió, pero algo en su interior se revelaba. No quería quedarse como un simple espectador. Desde el corredor lateral, un golpe metálico anunció que la compuerta estaba siendo forzada. Kaela tomó posición junto a una cobertura, mientras Liora se apostaba del otro lado. El primer intento de apertura resonó como un trueno. El segundo fue acompañado por un chisporroteo de chispas incandescentes. La puerta se abrió y el primer invasor entró apuntando su rifle hacia Kaela. No tuvo oportunidad de disparar, un tiro certero de Liora lo derribó antes de que pudiera reaccionar. Detrás vinieron 2 más, y el pasillo se llenó de disparos. Javier, desde la cabina, podía escuchar cada impacto como si fueran martillazos sobre el casco. No soportó quedarse quieto. Tomó la pistola más cercana y corrió hacia la zona de combate. Liora lo vio llegar y por un instante pareció a punto de gritarle que retrocediera, pero su expresión cambió al verlo disparar contra un enemigo que había logrado flanquearlas. Nada mal para un piloto, comentó Kaela, mientras recargaba su arma. Pero el combate apenas empezaba. Un nuevo grupo logró atravesar por el lado opuesto, forzando a Liora a retirarse un par de pasos. Uno de ellos lanzó una granada de fragmentación. Javier reaccionó por instinto, se lanzó hacia Liora, empujándola contra la pared y cubriéndola con su cuerpo justo cuando la explosión retumbó. El humo llenó el pasillo. Entre la confusión, Liora lo miró fijamente, sus manos apretadas contra su espalda. Te dije que te quedaras en la cabina. Y te dije que no soy de los que se quedan mirando, respondió él, con una mezcla de desafío y adrenalina. Antes de que pudiera replicar, Kaela los llamó. Se están replegando, pero volverán. En el radar interno, Javier vio cómo las señales enemigas se retiraban apenas unos metros, lo justo para reorganizarse. El siguiente asalto sería peor. Liora se levantó, su mirada brillando con una determinación feroz. Esta vez, Javier, lucharemos juntos. Y no habrá piedad. El pasillo estaba cubierto de restos metálicos, humo y el olor acre de la pólvora espacial. Javier respiraba con dificultad, sus manos firmes sobre el arma mientras esperaba el siguiente ataque. El silencio que siguió al repliegue de los enemigos era engañoso, como el momento en que el mar se calma antes de que llegue una ola gigante. Kaela estaba en la torreta, vigilando los sensores externos. Liora, de pie junto a Javier, revisaba su rifle y ajustaba el cargador con movimientos rápidos y seguros. No había miedo en sus ojos, sino una determinación feroz. Vendrán con todo. Quieren acabar esto de una vez, dijo sin apartar la vista de la puerta sellada. El primer golpe no tardó en llegar. Esta vez no intentaron abrir lentamente,
la compuerta lateral fue arrancada de cuajo con un explosivo de carga direccional. 4 figuras armadas irrumpieron al mismo tiempo, disparando ráfagas que iluminaron el pasillo. Javier y Liora se agacharon, respondiendo al fuego con precisión milimétrica. Desde la torreta, Kaela giró el cañón y disparó contra la nave enemiga acoplada, destrozando parte de su casco. El estallido lanzó fragmentos que flotaron en el vacío antes de ser absorbidos por el campo de gravedad del muelle. 2 enemigos lograron entrar hasta la zona de mando. Javier se interpuso, derribando a uno con un disparo directo en el pecho. El otro lo empujó contra la pared, intentando arrancarle el arma. Liora apareció detrás y, con un golpe certero en la nuca, lo dejó inconsciente. «No te me mueras ahora», dijo, con una media sonrisa que no ocultaba la preocupación en su voz. El ruido del combate retumbaba en cada rincón de la nave. Kaela volvió a la cabina, cubierta de sudor y con la mirada encendida. «No podemos seguir así. Si destruimos su nave nodriza, no tendrán cómo seguirnos». Javier dudó un instante. Atacar la nave principal significaba arriesgarse a que ellos mismos quedaran atrapados en la explosión. «Es la única forma», insistió Liora, mirándolo directamente a los ojos. El plan fue rápido y brutal, una maniobra suicida de aproximación, usar los cañones frontales para abrir una brecha en el blindaje y luego lanzar un proyectil de plasma directamente al núcleo de energía. Javier tomó el mando, y las hermanas se posicionaron a cada lado, listas para disparar. Se lanzaron hacia la nave enemiga, esquivando proyectiles que pasaban tan cerca que la nave temblaba con cada roce. Los escudos se redujeron al mínimo, pero justo cuando parecía que no resistirían, Javier encontró el ángulo perfecto. «Ahora», gritó. El proyectil de plasma atravesó el casco enemigo y explotó en una luz cegadora. La onda expansiva lo sacudió como si fueran una hoja arrastrada por el viento, pero cuando las alarmas dejaron de sonar, la pantalla mostró lo que querían ver: la nave nodriza estaba destrozada, y las señales enemigas restantes desaparecían una por una. El silencio volvió, esta vez verdadero. Javier dejó escapar un suspiro largo, soltando el control. Liora se acercó y, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. Su respiración cálida contra el cuello de él era el recordatorio más intenso de que seguían vivos. Kaela se unió, apoyando una mano en su hombro. «Ahora sí», dijo con una sonrisa cansada, «eres parte de nosotras. No solo por lo que hiciste, sino porque no podríamos imaginar un camino sin ti». Javier las miró a ambas, sintiendo como la tensión de la batalla se transformaba en algo más profundo. Las horas siguientes fueron de calma, navegando lejos del campo de combate. En la cabina, compartieron comida, miradas largas y silencios que decían más que cualquier palabra. Esa noche, antes de apagar las luces, Liora habló desde su litera, con la voz baja. «No somos solo 2 mujeres que escaparon, Javier. Somos tu familia ahora, si quieres que lo seamos». Él no dudó. «Lo quiero. Y no pienso dejar que nadie las toque nunca más». Kaela sonrió desde la penumbra y, con un gesto, lo invitó a sentarse junto a ellas. La nave siguió su curso hacia un destino desconocido, pero dentro, en ese pequeño espacio iluminado por la luz tenue de los paneles, sabían que lo peor había quedado atrás. Habían sobrevivido. Y, más importante aún, se habían encontrado.